Hola, querido alumno, bienvenido a este primer video tutorial. En este caso vamos a abordar el tema del citado de referencias impresas. Esto debido a que he estado recibiendo varios mensajes de varios de ustedes donde me piden que haga un repaso de este tema que vimos desde el mes de septiembre, cuando abordamos el tema de las fichas temáticas en las que tenían ustedes que colocar la referencia de los libros que ustedes consultaron para hacer su investigación. Como actualmente nos encontramos viendo cómo elaborar las referencias cuando se trata de fuentes digitales, hay quienes se dieron cuenta que aún no les quedó muy claro cómo se hace el citado de referencias cuando se trata de medios impresos. Es decir, solamente en este tutorial vamos a ver cómo hacer referencias de libros, de periódicos y de revistas únicamente. En las sesiones en línea vamos a continuar con el citado de referencias de fuentes electrónicas o digitales. Bueno, el tema, vamos a poner como tema, búsqueda de información en acervos impresos y digitales. El objetivo o aprendizaje esperado es registrar la referencia del material impreso consultado durante una investigación. Recuerden que ustedes van a tener que realizar una investigación sobre lenguas indígenas en México, ¿no? Y bueno, para esto, al final de su trabajo, de su investigación, ustedes van a tener que hacer una lista de todas las fuentes que consultaron en el transcurso de su investigación, fuentes impresas y fuentes electrónicas. Pero antes, quisiera hacer una aclaración a modo de repaso. Cuando hablo de acervos impresos, me refiero a las fuentes bibliográficas y hemerográficas. Esto de fuentes o acervos bibliográficos y hemerográficos lo abordamos cuando vimos el tema de la biblioteca. No sé si lo recuerdan. Bueno, los acervos impresos bibliográficos son los libros, que pueden ser técnicos o especializados, pueden ser los libros de texto que ustedes utilizan, o las enciclopedias. Estos son como los básicos con los que ustedes van a tener que utilizar durante la secundaria, por ejemplo, para hacer investigaciones. Existen otros como las tesis, por ejemplo, que son investigaciones que se realizan y se publican para obtener un grado académico, una licenciatura, una maestría, un posgrado, pero estos básicamente son los que ustedes tienen a su disposición o los que tienen más a la mano. De momento, los acervos, el acervo hemerográfico, como ya hemos visto, se refiere básicamente a las revistas y los periódicos también. Aquí pueden entrar las gacetas, pueden entrar los folletos, pueden entrar los catálogos, pero bueno, básicamente los principales son revistas y periódicos. En cuanto a los acervos digitales, esos son los que estamos viendo en este momento. No vamos a, a terminar de ver este esquema, los retomaremos en las clases en línea, ¿sale? Bueno, una referencia, ¿o qué es la referencia de la fuente de información? La referencia de la fuente de información son los datos. Los datos de los libros, las revistas, los periódicos, las páginas de internet, de las cuales se obtiene información cuando se realiza una investigación. La referencia o fuente de información, en la referencia, estos datos deben ir organizados de una manera muy específica y particular. En este caso, nosotros, este formato que vamos a utilizar para organizar los datos es el formato APA. Se denomina así por las siglas de la American Psychological Association, que es quien establece cómo se elaboran estas referencias. Y bueno, vamos a comenzar con las referencias de la fuente de información cuando se trata de libros. ¿Cuáles son los datos que yo voy a buscar en un libro para elaborar la referencia? El autor, el año de publicación, el título del libro, la edición del libro, el lugar donde se editó el libro, es decir, la ciudad o el país, y la editorial que publica el libro. Esos son los datos que yo tengo que buscar en el libro que consulté para realizar mi investigación. ¿Cómo se ordenan esos datos? Bueno, esta lista que aparece, yo les recomiendo a mis estudiantes que se la memoricen, esta lista, como si se tratara de las tablas de multiplicar, porque es muy útil memorizarse esta secuencia, porque a partir de esta secuencia, esta es como la secuencia básica, es el formato básico. A partir de este formato se van a hacer modificaciones, adecuaciones, se va a agregar, se va a quitar, dependiendo
de las características específicas que tenga cada libro o cada fuente de información. Esta secuencia que yo les recomiendo, repito, se los recomiendo, no les voy a aplicar ningún examen, ni me los tienen que repetir de memoria, ni nada. Simplemente esa es una recomendación que yo les hago a mis alumnos. Se lo memoricen porque esta es información que ustedes van a emplear no solo en la secundaria, sino en la preparatoria y bueno, no se diga en la universidad, siempre que tengan que hacer una investigación. Así es que bueno, como recomendación, apréndanse la siguiente secuencia. Fíjense bien. Apellido, coma, inicial del nombre, punto. Año entre paréntesis, punto. Título en itálicas, punto. Edición entre paréntesis, punto. Lugar, dos puntos. Editorial, punto. Esa sería la secuencia. Es muy breve, es muy sencilla, que yo les recomiendo que ustedes se memoricen. Ahora, si observan aquí aparece apellido o apellidos. Claro, es que si en el libro el autor aparecen sus dos apellidos, pues tenemos que poner los dos apellidos que aparecen en el libro. Lo mismo sucede con el nombre. Si aparecen los dos nombres del autor, entonces tenemos que poner los dos nombres. ¿Quedó claro? Bueno, después de haber hecho esta aclaración, recuerden, es muy fácil, muy sencillo aprenderse esta secuencia. Es una recomendación que yo les hago. Ahora sí, vamos a ver cómo se pone esta secuencia en el formato. La secuencia quedaría así: apellido, coma, inicial del nombre, punto, año entre paréntesis, punto, título en itálicas, punto, edición entre paréntesis, punto, lugar, dos puntos, editorial, punto. Nuevamente, aclaro, si aparecen los dos apellidos del autor, se escriben los dos apellidos del autor. Si aparecen los dos nombres del autor, se escribe la inicial de ambos nombres. Bueno, ¿qué sucede cuando hay un subtítulo? Resulta que a veces los libros pueden tener subtítulos. Cuando hay un subtítulo, se escribe también en itálicas, después del título, pero separado de este por dos puntos, de esta manera. Apellido, coma, inicial del nombre, punto, año entre paréntesis, punto, título en itálicas, dos puntos. Subtítulo en itálicas también, punto, edición entre paréntesis, punto, lugar, dos puntos, editorial, punto. Pero puede suceder que haya más de un subtítulo, créanme, es más común de lo que pensamos. Puede aparecer que haya dos subtítulos, inclusive puede llegar hasta haber tres subtítulos. Sin embargo, lo más común es que haya uno o dos subtítulos, nada más. Igual, apellido, coma, inicial del nombre, punto, año entre paréntesis, punto, título del libro en itálicas, dos puntos, primer subtítulo en itálicas, punto, segundo subtítulo en itálicas, punto. Se separan mediante punto los dos subtítulos, edición entre paréntesis, punto, lugar, dos puntos, editorial, punto. Y así es como tenemos que elaborar la referencia en caso de que haya más de un subtítulo. Vamos a hacer un ejemplo de este libro que ustedes están viendo en su pantalla. Como pueden ver, vamos a buscar los datos que necesitamos. Primero necesitamos el autor, María Estela Arciniega Rangel. Si se dan cuenta, aparecen sus dos nombres y aparecen sus dos apellidos, así es que hay que citarlos. El año aparece al interior del libro, no tengo esa imagen, pero el título del libro es como pueden observar, es el que aparece en letra más grande, más centrado, es el que primero capta la atención. El título es Comunicación y Vida 1. Como pueden observar, tiene un subtítulo, español, y además también se podría considerar un subtítulo, secundario. ¿Sale? Entonces tenemos nombre del autor, título, subtítulo, subtítulo, y acá arriba tenemos la editorial, que es Oxford University Press. Con esos datos es suficiente para que nosotros podamos elaborar nuestra referencia, que entonces quedaría de la siguiente manera. Arciniega Rangel, M.E. Porque acuérdense que se llama María Estela. Entonces hay que poner las dos iniciales. M de María, E de Estela. Punto. El año, como les decía, no aparece en la portada, aparece al interior del libro, pero el año es 2011. Se coloca entre paréntesis, punto. El título en itálica, Comunicación y Vida 1, dos puntos. Primer subtítulo en itálica, Español, punto. Segundo subtítulo, secundaria, también en itálica.
punto, el lugar, México, dos puntos, y la editorial Oxford University Press. Y con eso tendríamos nuestra referencia de este libro, que es un libro de texto de español. La edición. Si ustedes se dieron cuenta, si fueron observadores, se supone que entre el título y el lugar aquí tendría que ir la edición. ¿Por qué no la puse? Porque resulta que este libro que yo elegí es la primera edición. Y si se trata de la primera edición, no se registra. Se registra solo a partir de la segunda edición. La edición se va a escribir después del título, entre paréntesis. Y la palabra edición se va a escribir en su abreviatura ED. Punto. El número de la edición se va a escribir en número ordinal. Segunda edición, sexta edición, punto entre paréntesis y la abreviatura en minúsculas, como pueden observar. Aquí les busqué un ejemplo, encontré un libro con muchísimas ediciones que nos es muy útil. El autor del libro es Mateos Muñoz, esos son sus apellidos, coma, A. Agustín. El año de la edición es 2009, entre paréntesis, punto, título, ejercicios ortográficos, punto. Resulta que la edición es la 59ª edición, imagínense, tiene 59 ediciones. Entonces, esta es la 59ª edición, se coloca el número ordinal, como pueden ver, edición abreviado, punto, paréntesis, punto, lugar, México, dos puntos, editorial Esfinge, punto. Y así queda, este es un ejemplo de cómo citar la edición. Recuerden que solamente se cita la edición a partir de la segunda. Si se trata de la primera edición, no se pone nada, no se escribe nada, como en este caso. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando tengo un libro sin autor? Puede suceder que me encuentre con un libro sin autor, por ejemplo, las enciclopedias. Bueno, las enciclopedias serían tal vez un caso aparte porque tienen volumen, etcétera. En su momento, cuando sea pertinente, abordaremos eso también. En este momento no quiero saturarlos con tanta información. Pero bueno, ¿qué pasa cuando el libro no tiene un autor? Cuando el libro no tiene un autor, voy a trasladar el título al principio, que el título del libro sea el primer dato que aparezca. Nunca puede aparecer el año como primer dato en una referencia. En caso de que no tenga autor, entonces voy a poner el título en primer lugar y ya después, como segundo dato, coloco el año. Entonces quedaría de esta manera, título en itálicas, punto, año entre paréntesis, punto, edición, entre paréntesis, acuérdense, a partir de la segunda, punto, lugar, dos puntos, editorial, punto. Libro con autor institucional, organización o dependencia gubernamental. Puede ser que el autor sea una institución, una universidad, una secretaría de gobierno, un instituto de investigación, en fin. Cuando eso sucede, cuando el autor no es una persona, sino un grupo, entonces, en lugar del nombre del autor, se pone el nombre de la entidad. Puede ser Secretaría de Educación Pública, puede ser Universidad Nacional Autónoma de México, Real Academia Española, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y todos los datos se escriben exactamente igual, año entre paréntesis, punto, título en itálicas, punto, edición entre paréntesis, punto, lugar, dos puntos, editorial, punto. Esto cuando se trata de autores institucionales, organización o dependencia gubernamental. Libro sin año. Puede ocurrir que tengamos un libro donde por ningún lado aparece el año. Sí, puede suceder. Si ese es el caso, en lugar del año vamos a poner la abreviatura SA, que significa sin año y debe escribirse en minúsculas y con puntos tal como se muestra en el modelo, de tal manera que quedaría así: apellido, coma, inicial del nombre, punto, entre paréntesis, S.A, punto, cierro paréntesis, punto, título en itálicas, punto, perdón, título en itálicas, punto, edición entre paréntesis, punto, lugar, dos puntos, editorial, punto. Esto cuando se trata de un libro sin año. Pero ¿qué creen? Puede ocurrir que nos encontremos con un libro que no tenga ni autor ni año. Puede ocurrir, es muy extraño, pero bueno, ¿qué sucedería en el caso de que tuviéramos un libro sin autor y sin año? Bueno,
como vimos aquí en cómo se cita sin autor, el título se pondría al principio. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí, en lugar de año, ponemos la abreviatura, S punto, A punto entre minúsculas y tan tan. Así solucionamos ese, en el caso de que tengamos un libro sin año y sin autor, que puede ser muy raro, pero ha llegado a suceder. Bueno, vamos a ver ahora las referencias de la fuente de información cuando se trata de artículos de periódicos y revistas, los acervos hemerográficos. ¿Cuáles son los datos que voy a buscar en, en el periódico o en la revista? Son los siguientes. El autor del artículo, la fecha de la publicación, el título del artículo, el nombre de la publicación, el número de la publicación, es decir, de la revista o del periódico, si es que aparece, el volumen, si es que aparece, y la página donde aparece la publicación, el artículo, al interior de la revista o del periódico. Esto es el autor del artículo y la fecha de publicación. La fecha de publicación puede tener día, mes y año. Los periódicos, al publicarse diariamente, pues tienen día, mes y año de publicación. Las revistas pueden tener día, mes y año de publicación o simplemente tener el mes y el año. Si se trata de una revista mensual, puede simplemente aparecer abril de 2020, ¿no? O inclusive si es bimestral, puede aparecer abril, mayo 2020. En fin, puede aparecer la fecha completa, puede aparecer solo el mes y el año o inclusive puede aparecer solo el año. No importa, lo que aparezca es lo que vamos a registrar. El título del artículo, el nombre de la publicación. El nombre de la publicación me refiero al nombre de la revista o del periódico donde aparece el artículo. El número a veces aparece, a veces no aparece, en algunas revistas sí está, en otras no. Lo mismo sucede con el volumen. Estos datos se van a colocar solo si aparece. Si aparecen los dos, se colocan los dos. Si solo aparece uno, pues solo se pone uno. Y al final, la página donde aparece publicado el artículo al interior de la publicación. Nuevamente, les hago la misma sugerencia, que se memoricen esta secuencia de la referencia cuando se trata de periódicos y revistas. La secuencia sería igual, apellido, coma, inicial del nombre, punto, día de mes de año, entre paréntesis, punto, título del artículo, punto, nombre del periódico o revista, en itálicas, punto, número en itálicas, si aparece, volumen entre paréntesis, si aparece, coma, página, punto. Si se dan cuenta, entre el 5 y el 6 no hay signo de puntuación. No se trata de un error, así es correcto. ¿Sale? Entonces, repito, mi recomendación es que se memoricen esta secuencia. No les voy a aplicar un examen, no se los voy a preguntar, es simplemente una recomendación. Y entonces así quedaría el formato. Apellido, coma, inicial del nombre, punto, día, si aparece, de, tengo que escribir la preposición de, el mes, si aparece, de, escribo la preposición de, y el año, cierro paréntesis, punto. El título del artículo, si observan, el título del artículo no va en itálicas. El título del artículo va en letra, digamos, normal. Lo que va en itálica es el nombre de la revista. Ese sí es el que vamos a colocar en itálicas. Entonces tenemos título del artículo, punto, nombre de la revista, punto, el número en itálicas, si aparece, el volumen entre paréntesis, si aparece, coma, aquí hay un cambio, y la página donde aparece el artículo al interior de la revista. Vamos a elaborar un ejemplo. Del lado izquierdo tengo la portada de una revista y del lado derecho tengo un artículo que aparece dentro de esa revista. Como pueden observar, inclusive es el artículo principal de ese número. Bueno, vamos a buscar que contenga todos los datos que necesito para elaborar la referencia. El primer dato que voy a necesitar es el del autor. Aquí está. Ignacio Camacho-Arroyo. Así aparecen sus apellidos. Camacho-Arroyo. Aparentemente parece ser un apellido compuesto, ¿no? Bueno, el siguiente dato que voy a necesitar es la fecha. Aquí abajo, junto al código de barras, se alcanza a ver una fecha. Miren, ahí está.
Dice 4 de marzo de 2011. Bueno, pues ya tengo la fecha de la publicación. Repito, no siempre va a aparecer el día, el mes y el año. Puede ser, por lo general, cuando se trata de revistas mensuales, aparece solo el mes y el año. Puede haber una revista semanal. Cuando se trata de una revista semanal, por lo general aparece de qué día a qué día, ¿no? Abarca esa publicación. Bueno, aquí tengo la fecha. El otro dato que voy a necesitar, es el título. Aquí está, que es el amor. Y tengo un subtítulo, como se pueden dar cuenta aquí. Respuestas desde la biología. Título, subtítulo. El siguiente dato, entonces, que voy a necesitar es el número y el volumen. En esta revista sí tenemos el número. Aquí aparece, como pueden observar, debajo del nombre de la revista, aparece, aquí está, es el número 147. En este caso, esta revista no tiene volumen o no aparece el volumen, ¿sale? Y la página donde aparece publicado este artículo, pues aquí está en la parte de abajo, como pueden observar, es la página número 10. Con esos datos es todo lo que necesitamos para elaborar nuestra referencia. Entonces quedaría así. Camacho-Arroyo. Recuerden que escribí el guión porque aquí aparece el guión. Si aquí no apareciera ningún guión, entonces no lo pondría en la referencia. ¿Ok? Entonces Camacho-Arroyo, y, porque se llama Ignacio, punto. Como tengo la fecha completa, escribo la fecha completa. Paréntesis 4 de marzo de 2011, cierro paréntesis, punto. Entonces viene el título del artículo, que recuerden, en el caso de artículos de revistas y periódicos, no se escribe en itálica. Entonces, ¿qué es el amor? Como pueden observar, en el título aparecen los signos de interrogación. Por lo tanto, hay que poner también los signos de interrogación en la referencia. ¿Qué es el amor? Dos puntos. ¿Por qué? Porque tengo un subtítulo aquí, respuestas desde la biología. Como tengo un subtítulo, entonces coloco dos puntos y el subtítulo, respuestas desde la biología, punto. Todo esto en letra, digamos, normal, ¿no? Lo que viene en itálicas es entonces el nombre de la revista. La revista se llama ¿Cómo ves? Nuevamente, como pueden observar, en el nombre de la revista incluye los signos de interrogación. Por lo tanto, hay que colocarlos también. Coloco los signos de interrogación y vuelvo a poner el punto. Aunque eso constituya un error en la lengua española, ya que según las reglas de la ortografía, si yo pongo un signo de interrogación, si cierro un signo de interrogación, no debo poner punto después. Bueno, este caso sería una excepción porque se trata de una referencia bibliográfica, ¿ok? Luego vimos que sí aparece el número, el número es 147. Esto está en itálicas, ¿sale? Como no aparece volumen, no pongo nada y entonces coloco la coma y el número 10, que es la página donde aparece la publicación, el artículo al interior de la publicación y coloco el punto. Vamos a ver, ¿qué pasaría si tuviera volumen? Bueno, me voy a salir de la presentación para enseñarles el ejemplo. Fíjense bien, ¿qué pasaría si tuviera volumen? Si apareciera el volumen entre los datos de la revista. Eso, tengo que quitar la itálica, quito la itálica, abro paréntesis, tendría que poner el volumen, por ejemplo, 21. A veces aparece en números romanos o puede aparecer en números arábigos, entonces lo coloco. En letra normal, si se fijan, desactivé la itálica o cursiva, ¿sale? Lo pongo en letra normal, entre paréntesis, y después coloco la coma entre estos dos datos, el número y el volumen. No voy a colocar ningún signo de puntuación, pero bueno, eso en el supuesto caso de que aparecieran ambos datos. Pero como no es el caso en esta revista, vamos a regresar a este, a nuestra presentación. Ay, no puede ser. Me regresé hasta el principio. Paciencia, ténganme paciencia, por favor. ¿Dónde estamos? Estábamos aquí, ¿no?
habíamos hecho la prueba de qué pasaría si tuviera volumen. Bueno, no tiene volumen, entonces no lo coloco. ¿Sale? Vámonos a artículo de periódico impreso. Es exactamente lo mismo que la revista, nada más que en lugar de poner el nombre de la revista, bueno, aquí este dato sería el nombre del periódico, el Universal, la Jornada, el Reforma, el País, etcétera. Todos los datos son exactamente lo mismo cuando se trata de periódicos impresos. Bien, por cierto, falta un pequeño detalle y ya para terminar este video. ¿Qué pasa cuando tengo más de un autor? Bueno, pues cuando tengo dos o más autores, se citan todos, ¿eh? De acuerdo con las reglas de la APA, hay que citar todos los autores, separados por comas. Y antes del último vamos a escribir ampersand. Ampersand. Ampersand, ya lo habíamos visto cuando abordamos el tema de las referencias en las fichas temáticas. Ampersand es este pequeño signito, que también se conoce como et, por su significado en latín, ¿no? En latín significa, la palabra et significa y. Así también me quedé yo. Bueno, ¿qué sucede cuando tengo dos o más autores? Igual, apellido, coma, inicial del nombre, punto, coma. Apellido, coma, inicial del nombre, punto, coma. Apellido, coma, inicial del nombre, punto. Y como es el penúltimo, entonces coloco ampersand y el último autor, apellido, coma, inicial del nombre, punto. Por lo general en los libros y en cualquier publicación se aparecen en un orden todos los autores cuando se trata de dos o más autores. En ese mismo orden en el que aparezcan en la publicación, es en el orden en el que los vamos a colocar en la referencia. ¿Ok? Los datos que siguen a continuación pues, son exactamente lo mismo. El año entre paréntesis punto, el título en itálicas punto, la edición entre paréntesis punto, el lugar, los puntos y la editorial. Cuando se trata de libros, cuando se trata de revistas, ya vimos que hay que poner el nombre del artículo, el número de la publicación, el volumen y la página. ¿Sale? Cuando se trata de periódicos y revistas. Pues hasta aquí sería todo lo básico sobre la elaboración de referencias de acervos impresos. Vamos a continuar en las sesiones en línea con la elaboración de referencias de acervos digitales, electrónicos, y iremos viendo paso a paso algunas excepciones que se presentan en los medios impresos, por ejemplo, cuando el libro no tiene un autor, pero tiene un coordinador. Cuando el libro tiene un compilador, sobre todo ocurre con las antologías, que no hay un autor, sino más bien un compilador o un coordinador de esa edición. También vamos a ver después, cuando se presente el caso, cómo citar las enciclopedias, porque esas tienen volumen, por ejemplo. En fin, hasta aquí llegaríamos con esta presentación, que es lo más básico. Muchísimas gracias por su atención y pues sí, en efecto, nos merecemos todos un 10. Y pues nos vemos en el próximo video.